Mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, buenos días, qué gusto saludarlos a todos ustedes que se encuentran en este momento dispuestos para buscar el rostro del Señor, para acercarse a Dios, para alimentarse de la palabra de Dios. Qué bueno, qué bendición poder unirnos en este día de oración, el día 296. Gracias a Dios por su misericordia, porque ya hemos empezado un año nuevo. Pasamos un año difícil. Gracias a Dios no nos afectó mucho. Sí nos hizo padecer un rato, nos hizo sufrir, pero eso también nos ayudó a depender de Dios y ahora somos más fuertes, somos más estables, como dice el apóstol Pedro. Y hoy queremos unirnos a orar por aquellas necesidades que cada día se presentan en la gente, en las iglesias, en todo lado. Y hoy quiero invitarle para que nos unamos a orar por esto que está pasando en el mundo, aparte de la pandemia del COVID, que es terrible. Se está aprobando en muchos lugares, en muchas naciones, el aborto. Se está legalizando el homicidio de los bebés. Y esto está cada día avanzando de una manera tan acelerada. La sociedad se está volviendo cada día más insensible, más enredada en los sentimientos, confundida, y lamentablemente Satanás gana ventaja por promoviendo la muerte de los niños. Y hoy quiero invitarle a leer un poquito acerca de esto, la amenaza a las nuevas generaciones, cómo podemos orar para que esto Dios detenga, frene esta avalancha de maldad terrible que la gente ahora está viviendo. Vamos a orar, a entregarle al Señor este tiempo y que la gracia bendita del Señor nos acompañe, nos guíe, nos dirija y todos nos unamos a orar para que el Señor nos siga guardando, pero también siga guardando a estos niños, a estos bebés que están en peligro. Vamos a orar un momentito y luego estamos leyendo la palabra de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te adoramos esta mañana, te agradecemos el regalo de la vida, te damos gracias por una oportunidad más que nos das de poder orar, de unirnos con muchas personas en el Ecuador, en todo lugar del mundo. Hay personas que están orando en este momento. Y te damos gracias, amado Dios, porque tú eres bueno, porque tú escuchas la oración. Tu palabra nos da testimonio de que tú recibes nuestra oración y tú respondes al clamor de tu pueblo cuando llegue el momento. Dice tu palabra que cuando Cornelio oraba y Cornelio ofrendaba, la oración y la ofrenda estaban en la memoria de Dios. Y tú nunca te olvidaste de sus oraciones, ni te olvidaste de sus ofrendas. Llegará el momento en que tu visitación maravillosa estará sobre tus hijos que claman día y noche y que te honran con su dinero. Te pedimos, amado Dios y Padre, que tú respondas al clamor que tus hijos hacemos todos los días. Y hoy nos queremos unir a clamar por las enfermedades, por las necesidades, por lo que está pasando en el mundo, por la pandemia que aún sigue amenazando terriblemente la vida de las personas, pero de manera especial, Señor, hoy queremos unirnos a orar
contra esta avalancha terrible de homicidios contra los niños, de esa legalización del aborto. Cómo Dios esto ha avanzado tanto, cómo ha crecido estas ideas, estos razonamientos impíos que detestan la vida, que se van contra ti, se van contra tu diseño, que quieren hacer las cosas a su manera y promueven la muerte en lugar de promover la vida. Y es triste ver, Señor, cómo las autoridades, cómo los gobernantes, los políticos, cómo mucha gente aprueba esto y promueve este tipo de cosas horribles, repugnantes. Y tu pueblo, la iglesia, Señor, no podemos quedarnos callados ni quedarnos inmóviles frente a una realidad tan triste como el aborto. Te pedimos, Señor bendito, que tengas misericordia de este mundo, que te compadezcas de la humanidad, de la sociedad que ha perdido el horizonte. Satanás la tiene ciega, corrompida, la tiene desviada totalmente. Sus razonamientos son totalmente afectados. Satanás ha tomado control. Dice tu palabra que Él es el príncipe de este mundo y Él promueve todo lo malo. Y nosotros tenemos, Señor, la necesidad de revertir estas cosas, orando a ti, porque tú eres el Dios todopoderoso, el dador de la vida. Tú tienes el control y tú puedes hacer, Señor, que esto se detenga. Oramos, Padre, por tu presencia, tu bendición en este día, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras iglesias, en todo lugar, Señor. La gracia tuya y el favor tuyo sea obrando maravillosamente. Acompáñanos con tu presencia yínstanos cada día a buscar tu rostro muy de mañana, muy temprano, porque así dice tu palabra que lo hacía Jesús. Él madrugaba, oraba y trabajaba duro, y la gloria tuya estaba sobre él, y la gracia y el favor lo acompañaban, y él pudo hacer tu obra gracias a que dependió de ti. Nosotros también dependemos de ti, y con la fuerza tuya y la sabiduría tuya, hoy trabajaremos y haremos lo que tú nos has mandado. Gracias te damos, amado Padre, por este tiempo de oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero invitarles, mis hermanos, para que busquemos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el verso 1 al 3. Aquí la palabra de Dios nos relata, nos cuenta lo que el apóstol Juan vio. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces, aquí nos cuenta la escritura, o nos muestra la figura de una mujer encinta, con dolores de parto, que va a dar a luz. Y vemos a una figura de dragón que está allí, esperando que la mujer dé a luz. Y dicen en el verso 5, y ella dio a luz un hijo varón. Mire, dio a luz. Y su cola, dice, arrastraba, Satanás, el dragón, arrastraba con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, me llama la atención que este dragón, que es tipo de Satanás, está allí
velando, esperando que el bebé aparezca para destruirlo. Y entonces yo creo con todo mi corazón que quien está detrás de esta horrible y repugnante corriente de aborto es Satanás, y sin duda alguna el malvado enemigo de Dios y de los cristianos, que quiere destruir las nuevas generaciones, quiere arruinar las nuevas generaciones y quiere impedir que nazcan esos hombres, esas mujeres que Dios dice en su bendita palabra, las trae a este mundo con un propósito. Y por lo tanto nosotros podemos ver cómo esto ha sido parte de la vida, cómo Satanás ha venido trabajando en las edades, en los años, destruyendo a la vida humana que Dios está creando. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que cuando nació Moisés lo quiso destruir? Cuando nació Jesús lo quiso destruir. Dicen los historiadores que los nazis mataron en aquel holocausto nazi, mataron tantos niños, aproximadamente 1,5 millones de niños mataron los alemanes en los judíos. Por ejemplo, la ONU sostiene que 45 millones de abortos se dan en el mundo cada año. 45 millones de abortos. 25 millones son legales y 20 millones son ilegales, porque todavía no se aprueba en algunos lugares el aborto, entonces es ilegal, pero ya en otros lados está aprobado, entonces ya legalmente se mata a 25 millones de bebés en el año. Esto es triste. Mire, son aproximadamente ¿cuántos miles de niños? 85 abortos por minuto. Tengo una idea. 85 abortos por minuto. Es terrible esto. ¿Y cómo abortan? ¿Cómo se mata al bebé? Algunos los envenenan, otros los desmembran porque les inyectan para que el niño nazca muerto, o le succionan al niño para sacarlo en trozos, en pedazos. Mire, por ejemplo, si alguien solicita la pena de muerte para un asesino, para un violador, para un ladrón, para un corrupto, cuando se menciona la pena de muerte, todo el mundo alza la voz, la sociedad grita y dice, ¿cómo puede ser posible? No, eso no debe darse. Pero la gente no dice nada cuando se pone la pena de muerte para un bebé. Es increíble. Mire, si nosotros un día nos enteramos que en la calle apareció un hombre o una mujer desmembrada, arrancada un brazo, arrancada una pierna, arrancada la cabeza, todo el mundo se horroriza y todo el mundo dice, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué brutalidad es esta? Pero en muchos lugares aparecen los bebés desmembrados. Porque el aborto es eso, es extraer un bebé del vientre trozo por trozo. Según los que han practicado abortos y hoy testifican cómo es eso, se horrorizan ellos contando, diciendo que veían y sentían y oían cómo se arrancaba, cómo tronaba, cómo crujían los huesos cuando se los desmembra en el vientre y se los saca y se los tira en una bolsa de basura. Entonces es horrible ver cómo la sociedad ciega defiende al delincuente, que no se le dé pena de muerte, pero apoya la pena de muerte del niño inocente en el vientre. Y entonces estamos viviendo una sociedad tan confundida, terrible, angustia ver cómo el mundo se va corrompiendo. Entonces, hay toda una historia de ataque a la niñez. Y Apocalipsis nos cuenta que el que está detrás de esta malvada corriente de muerte de los bebés, seguramente es el enemigo, es Satanás.
Él ha confundido a la gente, Él ha embrutecido a las personas de tal manera que la gente se desprende de un bebé de esa manera. Ahora miren, mis hermanos, ustedes que han leído la Biblia saben que un niño viene con un propósito divino. Un niño, herencia de Jehová es, según el Salmo. Los niños son la herencia que Dios le da a un hijo. Es decir, yo tengo 3 hijos. Eso significa que Dios me ha dado 3 herencias. ¿Y qué significa una herencia? Es algo que un padre le entrega a un hijo para que se ayude. Entonces nuestro Dios nos da un hijo para que ese hijo nos ayude a nosotros. Al inicio ese hijo necesita ayuda, ese hijo necesita educación, necesita estudio, necesita cuidado, necesita protección. Al inicio el niño demanda, pero cuando ya el niño crece y se vuelve un profesional y se vuelve un adulto y se vuelve un padre de familia y se vuelve una persona madura, ese niño es el que da ahora a su padre todo lo que el padre necesita. El niño le devuelve al padre en su vejez el cuidado, el amor, la protección. Todo lo que el padre necesita en la edad adulta lo recibe de su hijo, porque su hijo es la herencia de Dios. ¿Qué pasa si matamos a un bebé? ¿Qué pasa si lo abortamos? ¿Qué pasa si regalamos al niño? ¿Qué pasa si abandonamos al niño? Resulta que hemos matado, abortado, abandonado o regalado la herencia de la que nosotros dependíamos o vamos a depender en la edad adulta, y nos quedamos solos y desamparados. ¿Quién va a cuidar a un adulto si se desprendió de su hijo o asesinó a su hijo que Dios le había dado para que vele por él y lo proteja? Entonces nos hacemos un autogol. Cuando abortamos un bebé, estamos destruyendo mi futuro, mi protección, mi seguridad, mi amor, mi cuidado, todo. Nos hacemos un autogol. Y luego vamos a tener una vejez muy triste, muy fea, porque nos va a pasar factura en la edad adulta, las malas decisiones que tomamos en la juventud. Es triste, la gente no piensa, no se da cuenta lo que está haciendo. Satanás ha cegado su mente. Y yo quiero esta mañana, mis amados hermanos, invitarles a orar y a meditar un poquito en la Escritura, cómo defender las nuevas generaciones. ¿Qué puede hacer usted? ¿Qué puedo hacer yo para combatir esta corriente malvada del aborto? Y bueno, vamos a estar meditando y orando a Dios, pero yo quiero elevar una oración en este momento por esas leyes que se están ahorita tratando en algunas países, algunas naciones donde se están a punto de ser aprobadas. Aquí en el Ecuador, bendito sea Dios, se está luchando contra eso, y en estas nuevas elecciones los candidatos tienen que ser observados, porque si un candidato promueve el aborto y usted y yo le damos el voto, esa persona no solo es mala, sino que tiene un cómplice, que somos nosotros, porque votamos y respaldamos ese tipo de política perversa. Por lo tanto, debemos examinar, tenemos que oírlos, escucharlos, analizar en qué ellos apuntan en esta parte moral de defender la vida. ¿Qué es lo que ellos creen, piensan, qué es lo que presentan y proponen? Oremos a Dios un momento por esto que se está tratando en algunas naciones. Amado Dios, bendito Padre, Dios Todopoderoso, dador de la vida, tú nos regalas la vida. Señor, dice tu bendita palabra que desde el vientre, desde la matriz, tú eres nuestro Dios. El rey David reconocía que desde la matriz hasta las canas y hasta la vejez, tú cuidarás de él. Y tú eres el que permite que un esperma y un óvulo se unan y se genere la vida.
Tú permites, Señor, dice el rey David, que ese nuevo ser en el vientre, en el útero, vaya comenzando a formarse con tejidos, con huesos, con todos los detalles de la vida humana. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, dice tu palabra. Tú me formaste, tú me cuajaste como queso. Tú, Señor, pusiste todas las cosas que tenemos cada uno de nosotros. Tú fuiste el diseñador, tú fuiste, Señor, el creador de la vida. Y cuando alguien quiere abortar, está destruyendo el diseño, está destruyendo el propósito divino, está atacando al Creador para destruir su creación. ¿Y quién puede hacer eso? Satanás. Satanás, que odia la vida, odia la creación hecha a imagen tuya. Satanás gobierna en las naciones. Satanás gobierna en el mundo porque no te conoce. El apóstol Juan dice que Satanás es el príncipe de este mundo y el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros, gracias a Cristo, ya no estamos bajo su gobierno de tinieblas. Nuestros ojos han sido abiertos para ver la realidad en el mundo espiritual, pero el mundo no discierne. El mundo cree que quitarle la vida a un bebé es correcto porque se va a salvar a la madre, se va a salvar una vida, pero están destruyendo otra vida. No se puede destruir a una vida para salvar a otra. Tu palabra bendita nos dice: no matarás, no le quitarás la vida a nadie, no derramarás la sangre. Pero hay profesionales y hay médicos que se disponen para hacer esto, Señor. Son asesinos. Y Señor, tu misericordia los alcance. Tú tengas compasión de ellos. Tú los perdones y tú los ilumines para que salgan de las tinieblas. Oramos, Señor, para que no se aprueben estas leyes abortivas en muchas naciones. Sabemos, Señor, que en Argentina se está aprobando esto y se está celebrando esto, y oramos, bendito Rey y Dios, que tú tengas misericordia de esta nación, de las autoridades, porque fueron elegidas para gobernar, para buscar el bienestar de la sociedad, pero ellos traen sus malos propósitos escondidos. Y oramos, Señor, para que en el Ecuador, en esta nueva elección, no haya, Señor, un gobernante que tenga estas intenciones. Oramos, Señor, que tú detengas toda intención del próximo gobernante de querer dañar la vida de un niño, de querer aprobar leyes abortivas, leyes inmorales. Te rogamos, Señor, que el que gobierne en el Ecuador en los próximos años sea una persona temerosa de Dios. Te pedimos, Señor, que tú detengas toda corriente malvada y diabólica que quiera implementarse en el Ecuador. Oramos por nuestra nación, la protegemos, levantamos clamor a favor de nuestro Ecuador. Y te pedimos, Señor, que tú lo defiendas y no nos metas en ese tipo de vida perversa que el enemigo quiere traer al Ecuador. No nos dejes, Señor. Oramos, Padre, revirtiendo toda corriente malvada, pidiéndote que tú defiendas al niño que en el mundo entero está siendo atacado, asesinado vilmente, Señor. Te rogamos, Padre de la gloria, que hoy la juventud, que nuestros hijos sean guardados de este engaño que el enemigo está haciendo. Guárdalos, Señor, para que ellos no tengan actos inmorales, para que ellos, Señor, se cuiden, para que nuestros hijos sean, Señor, respetuosos de las personas, de la vida, y ellos no jueguen, Señor, con esto que mucha juventud está practicando, el sexo libre, el sexo sin responsabilidad, y luego proviene entonces el embarazo no deseado y el aborto como una medida, una salida. Señor, ten misericordia y que hoy la juventud sea librada y guardada de esta corriente perversa de maldad. Te damos gracias, Padre, porque al levantar nuestro clamor en defensa de la vida, tu misericordia no nos dejará a merced del enemigo. Señor amado,
Oramos por cada niño que esté en peligro de muerte. Protégelos, Señor. Y oramos por aquellas madres que ya abortaron y que hoy sufren el trauma post-aborto, que hoy viven traumadas, afectadas de la mente, que no tienen paz, que no tienen tranquilidad y que, Señor, enloquecen por la culpa. Ten misericordia y te pedimos que perdones ese pecado y liberes y sanes la mente de estas mujeres y ellos aprendan que no se debe hacer eso. Amado Dios, ten compasión de la vida humana. Te damos gracias, Señor, por este día. Ponemos en tus manos la vida de los niños y oramos por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, hermanos queridos, invitarles a leer unos pasajes de la Biblia de cómo la palabra de Dios nos dice que hay que defender la vida de un niño, la vida de los pequeñitos. Y quiero invitarle a leer Lamentaciones capítulo 2, verso 19. Aquí Jeremías escribe este libro de 5 capítulos. Lamentaciones capítulo 2, el verso 19 nos cuenta la Biblia lo siguiente, 19 y 20. Dice así: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mire cómo dice, ¿no? Levanta, da voces, clama, haz vigilia, derrama tu corazón como agua ante la presencia de Dios, alza tus manos implorando la vida de los niños. Aquí hay un llamado que hace el profeta Jeremías, a que oremos para que ya no haya más muertes, a que defendamos a los niños. En el verso 20 dice: mira, oh Jehová, y considera, ¿a quién has hecho así? ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? Porque eso estaba pasando en aquella época, cuando Israel estaba siendo llevado cautivo a causa de los juicios y tenían que pasar escasez, hambre, encierro, y eran los niños los que ellos utilizaban para sobrevivir, se los comían. Las mamás, los papás se comían sus hijos chiquitos, algunos quizás vivos, otros esperaban que mueran para comérselo. Era horrible lo que ellos estaban pasando en esa época y tiene que ver con el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios, se corrompe, entonces sufre estas terribles realidades. La gente lejos de Dios se pierde, se extravía totalmente. Su mente y su corazón están endurecidos y no entienden lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que el profeta está haciendo? Un llamado a levantarnos y a clamar en defensa de los niños. Hermano amado, querido, tenemos que estar orando constantemente en defensa de los niños, pero no solo contra el aborto. Mi amado hermano, hay que orar defendiendo al niño del abuso, del maltrato, de la violación, del abandono. ¿Sabe usted cuántos niños tienen que crecer sin el amor de sus padres? Hay padres que dejan abandonando a sus hijos, hay madres que los dejan abandonando y ellos tienen que crecer pasando de mano en mano entre familiares, abuelos, tíos, donde lamentablemente no son protegidos y no son amados, porque de mano en mano están siendo maltratados, manoseados, y muchos abusadores se aprovechan de que el niño no tiene un papá, no tiene una mamá. Si sabe usted que el mayor abusador es un familiar, el mayor abusador de un niño es alguien de casa.
que lamentablemente no es su padre, no es su madre, aunque algunos perversos sí, hay padres perversos que abusan de sus niños, pero la mayoría de niños abusados sucede en manos de tíos, familiares, primos, porque los niños están siendo maltratados. Y lamentablemente, mis queridos hermanos, como que hoy en día se acepta eso, ya es normal y dejamos de orar. Y la Biblia nos dice aquí, clama, levántate, busca, pide ayuda a Dios para que se detenga esta perversidad. Quiero que oremos un ratito y efectivamente oremos por tanta barbaridad que están sufriendo las criaturas, abandonos, falta de amor, abusos, maltratos, muertes y de todo. Imagínense que hoy hay niños pequeños ya de 12 años, 10 años que ya están consumiendo droga, que ya están vendiendo droga, que ya los utilizan y los preparan para vender droga, para pedir plata, ya los van corrompiendo desde pequeñitos. En lugar de enseñarles a estudiar, a amar, a crecer, a obedecer, a servir, a hacer algo útil, ya los están entrenando para que sean potenciales peligros de la sociedad. Levanta oración por los niños. Padre, nos unimos por los pequeñitos que tu palabra dice. Tú nos dices, levanta oración, levanta clamor, levanta súplica por los niños. Señor, en el Ecuador hay tanto niño abusado, tanto niño maltratado, tanto niño abandonado. Hay tanto niño que ruega y mendiga un poco de amor, tanto niño que no tiene el calor de un padre y de una madre, tanto niño que tiene que dormir y crecer y hacer las cosas por sí mismo, porque no tiene la dirección de alguien y tienen que ser adultos de la noche a la mañana. ¿Cuántos niños han tenido que crecer rápidamente y madurar porque tienen que cuidar a los otros niños pequeñitos? Porque el papá y la mamá se fueron y ya no están a su lado. O porque muchos niños son huérfanos, sus padres murieron y lamentablemente ellos tienen que crecer entonces sin el calor y la orientación de un padre. Ten misericordia, te ruego, Señor, por estas vidas, y te pido, Señor, que todo adulto, toda persona familiar, tío, primo, abuelo, podamos ver al niño con los ojos de Dios, como Dios los ve. Tu palabra bendita dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Tu palabra nos dice que el que no es como un niño no entrará en el cielo. Tu palabra nos dice que cada niño tiene un ángel en el cielo que lo defiende. Señor, tu palabra nos dice que los niños no deben ser, no se les debe hacer tropezar, porque hay de aquel que haga tropezar a un niño. Oh Dios, tu palabra dice que los niños son importantes, pero lamentablemente, Señor, en muchos lugares los niños no están siendo protegidos, no están siendo cuidados. Oramos, Padre bendito, que tu gracia y tu misericordia opere para crear conciencia en el adulto del valor de un niño, de no gritarlo, no maltratarlo, no golpearlo, no rechazarlo, no abandonarlo, no abortarlo, sino protegerlo. Tu palabra dice, levanta la voz por los niños. Así que, mi Dios, clamamos por el bienestar de ellos. Bendícelos, ayúdanos a cuidarlos, ayúdanos a educarlos, ayúdanos a instruirlos, ayúdanos a amarlos, porque ellos lo necesitan. Lo que más necesita un niño es amor, valor, aprecio, estímulo, que crean en él. Ayúdanos, Señor, a soportarlos, porque a veces nos renegamos porque son inquietos, pero es normal y tenemos que aprender a formarle para que el niño llegue a ser un adulto responsable. En el nombre de Jesús ponemos delante de ti, Señor, los pequeñitos y los bendecimos, que crezcan sanos. Guárdalos, Padre, de toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a leer otro ejemplo de la Biblia que está en Éxodo, capítulo
1. Y aquí Éxodo nos enseña cómo unas mujeres se enfrentaron al peligro, rechazaron los dictámenes de muerte que vinieron contra los niños, arriesgaron su vida por defenderlos. Éxodo capítulo 1, verso 15, nos cuenta la bendita escritura lo siguiente: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo; si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Note esto: las parteras sabían que había un rey en Egipto que les daba órdenes, pero ellos también sabían que hay un rey sobre los reyes, que es Dios, que Él es soberano y Él está por encima de todos. Así que cuando el rey de Egipto les dijo: ustedes me matan a todo niño varón que nazca, ellas dijeron: a Dios no le agrada eso. Y aunque Él es el rey de nosotros, y aunque Él nos obligue, y aunque Él nos ponga esta ley por delante, nosotros tenemos temor a Dios y por lo tanto no vamos a hacer caso, no nos sometemos a una ley malvada, porque nuestro Dios no está de acuerdo que matemos a los bebés. Y entonces ellas, ¿qué hicieron? Dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que le preservaron la vida a los niños. Es decir, le desobedecieron. No, yo me rebelo contra esa ley, yo no hago caso. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Bendito sea Dios. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, mi amada hermana, que cuando nosotros nos enfrentamos a una ley que es peligrosa, malvada, dañina y destructiva para la humanidad, nosotros allí tenemos que resistir, allí nos tenemos que oponer, rebelar, porque es una ley que va contra las leyes de Dios? Claro, corremos el riesgo de que allí la autoridad, corremos el riesgo que quien propone esa ley malvada nos persiga, nos haga daño, venga contra nosotros. Pero nos toca pagar el precio, nos toca sufrir lo que sea, pero no podemos nosotros someternos, ni tolerar, ni aceptar que esas leyes malvadas que el mundo propone, las aceptemos y sean parte de la vida de nosotros. No, mis hermanos, porque la palabra de Dios ya está escrita. Y en la palabra de Dios dice: no mates, no derrames sangre. No, Dios nos ha dicho no a la muerte, no al aborto, no. Y si nosotros toleramos estas cosas y las aceptamos, entonces Dios nos juzgará a nosotros. No nos bendecirá, no nos respaldará, como dice la palabra aquí. Dios le hizo bien a las mujeres que defendieron la vida, las prosperó, las acompañó, les multiplicó, las bendijo, porque Dios respalda cuando nosotros nos ponemos de su lado. ¿Qué debe hacer usted entonces? No apoye el aborto, no apoye ninguna ley que vaya contra la palabra bendita de Dios. No, porque no nos conviene, nos va a ir mal. Yo quiero allí detenerme un ratito y orar, mis hermanos queridos, por algunas necesidades que tenemos en este tiempo. Por ejemplo, el día
de anteayer pasó a la presencia de Dios la hermana Hilda Proaño, esposa del pastor Víctor Guasha. Él era pastor o es pastor en la iglesia Alianza de Tendales, en la provincia de Loja. Su esposita falleció y ahora les embarga un dolor, un vacío, una tristeza, porque cuando un ser querido se va, hay un dolor, un vacío. Y yo quiero orar por toda la familia Guasha Proaño, y también quiero orar por la hermana Glenda de Zavala, la esposa del pastor José, que también está delicada de salud, y también orar por el pastor Flavio Hidalgo. Él trabaja en Orianga, también está delicado de salud. Y también, hermanos, orar por todo siervo de Dios, toda sierva de Dios, por su familia, que están pasando por enfermedades, dolencias, y también estas infecciones del virus, que también amenaza a mucha gente. Entonces quiero pedirle que nos unamos a orar por todos los que están en peligro de muerte, que están enfermos, que Dios los sane. La bendita palabra de Dios dice que Él es nuestro sanador y Él nos dio autoridad para orar por los enfermos y sane. Únete allí a orar un momento por ellos. Padre amado y Dios precioso, una vez más levantamos clamor a ti por las personas que están pasando por una crisis de salud. De manera especial te clamo por la familia Guasha Proaño, nuestro pastor amigo Víctor, sus hijos, sus nietos. Señor, te pedimos que tu misericordia les dé consuelo. Por la congregación, porque la hermana Hilda era muy amada, muy querida por la iglesia, y ahora les deja un vacío. Señor, te pedimos el consuelo, la fortaleza para la iglesia, la congregación, y que lejos de desanimarse, esto les estimule a seguir trabajando, sirviéndote con amor, mirando el ejemplo de nuestra hermana, que fue una sierva de Dios muy consagrada. También, Señor, te pedimos por la salud de la hermana Glenda de Zavala. Señor, ella también está enfrentando estos momentos, problemas en su cuerpo, y te pedimos que en el nombre de Jesús tú la fortalezcas, tú la levantes, y la gloria tuya esté sobre ella, y tu mano esté sobre ella y la levante, como tú levantaste a la suegra de Pedro, como tú levantaste, Señor, a tanto enfermo. Dice tu bendita palabra que Pablo hacía milagros asombrosos sanando a los enfermos. Jesús sanaba a los enfermos. Pedro sanaba a los enfermos. Los discípulos ungían a los enfermos y los sanaban. Y siempre vimos tu gloria en las Escrituras, cómo se manifestó en los enfermos. Y hoy en día también, Señor, vemos cómo tú sanas, tú levantas, tú guardas la vida de las personas cuando estamos orando, para que no sean afectados. Así que te pedimos tu mano sobre ellos, y también, bendito Rey y Señor, orando para que los pastores que están enfermos, el pastor Flavio Hidalgo, su familia y todos los hermanos que están de alguna manera afectados en algún hospital, que están contagiados o que están sufriendo algún tipo de enfermedad. Te pedimos, Padre, que tú los levantes, los sostengas, los afirmes, les des confianza, seguridad de que van a levantarse. El rey David decía que tú lo levantaste de la tumba, que tú no permitiste que su alma descendiera al Seol, que tú le diste vida cuando estaba ya casi muerto. Porque él decía, los vivos te alaban, los muertos ya no te pueden alabar. Así que, Señor, si tú nos concedes la vida, permítenos seguirte adorando, y si nos das la vida, déjanos la vida para ser útiles, para servirte a ti. Así que en el nombre de Jesús declaramos la sanidad, la vida para nuestros hermanos, porque es una promesa tuya que oremos por ellos, y que tu mano de gracia y poder los levanta. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en cada hospital, en cada clínica,
hay gente enferma, pero también hay gente que predica tu palabra y consuela al enfermo, y te pedimos que, Señor, ellos reciban una palabra de amor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Y entonces, mis hermanos queridos, quiero leer un último texto de la Biblia. Quiero leer el libro de Proverbios, capítulo 31. El libro de Proverbios también nos enseña algunas cosas acerca de los niños, ¿no? Proverbios es un libro lleno de instrucciones acerca de los niños. Capítulo 31, el verso 8. Dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mire cómo nos dice. Aquí nos llama a que defendamos los derechos de quienes no pueden defenderse. Mire, un niño es una vida que no se puede defender. No, su voz no se escucha, no tiene derechos, lamentablemente. No se lo oye. Él clama desde el vientre, grita desde el vientre, gime, procura salvarse. Dicen los que practican el aborto y los que han contado cómo es esta realidad, que en el vientre el bebé se trata de esconder. Cuando presiente que esa aguja está entrando o ese tubo succionador entra, el niño procura esquivarlo, procura esconderse, busca un refugio. Lamentablemente es pequeñito y no puede hacerlo. Entonces aquí la bendita palabra de Dios nos dice: alza tu voz, tú defiéndelo, tú abre tu boca, tú dile al mundo que no estás de acuerdo. Dile, levanta tu voz, que tú lo defiendes al bebé, que no lo maten. Y mis hermanos, tenemos que levantar la voz. Utilicemos las redes sociales ahora que las tenemos al alcance. Utilicémoslas para mostrar nuestra indignación, mostrar nuestro desacuerdo, para que esto crezca, para que el mundo sepa que hay gente que está en contra y no nos quedemos callados. Lamentablemente, mientras vemos que esta corriente abortiva crece, los hermanitos solo nos asombramos, solo decimos qué terrible, pero no decimos nada más. Y la idea es, muestra tu indignación. Claro, hay represalias, te van a cerrar la página, te van a bloquear, te van a hacer alguna cosa, pero ¿qué importa? Cuando tú converses con las personas, demuestra tu indignación. Si hay algún político, algún candidato, demuestra que estás en contra de eso. Haz campaña contra la corriente abortiva. Defiende, promueve la vida. Y de esa manera nosotros podemos contribuir un poquito para salvar la vida de un niño. Qué terrible, ¿no? Quedarnos callados viendo cómo se destruye la vida de los demás. Bueno, quiero hacer una última oración. Y quiero pedirte que oremos por los contagios que están en estos últimos días creciendo, aumentando, los brotes, producto de la indisciplina, del desorden social, de no cuidarse, de salir, de tener reuniones y sin ninguna medida, bueno, la irresponsabilidad social es terrible. Y eso que el gobierno tomó medidas de impedir reuniones, la gente aún no obedece. Y esto ha provocado que los hospitales se vuelvan a saturar de enfermos y queremos orar, mis amados hermanos, que guarde Dios la vida de nosotros y guarde la vida de quienes están enfermos. Hay algunos que son irreverentes y que son necios y que lamentablemente no obedecen y van a sufrir las consecuencias, lo sabemos, pero en la misericordia de Dios siempre hay otra oportunidad. Entonces vamos a unirnos
por la multiplicación de contagios en el Pichincha, en el mundo entero. Vamos a orar también porque hay ya el gobierno de los Estados Unidos está, el nuevo gobierno, preparando ya para tomar las riendas de la nación, y cuando Estados Unidos gobierna, el mundo es influido por eso. Lo que hace Estados Unidos le afecta al mundo, y por lo tanto este nuevo gobierno tiene intenciones un poco negativas, malas, peligrosas, que va a afectar al mundo entero. Oremos también por eso, para que Dios nos dé paz y tranquilidad en medio de este mundo. Padre, te doy gracias una vez más porque nos dejas tener este momento para llevar a ti cada necesidad, cada problema que tenemos. Señor, dice tu palabra: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, creemos que todo lo que pasa en el mundo, si bien es cierto, está escrito, profetizado, también entendemos que tú eres el Dios de justicia, el Dios de la bondad, de la misericordia, y tú guardas, tú proteges a tu pueblo, a tus hijos, y tú intervienes de una manera sobrenatural para que este mundo no sea destruido por la corrupción como el enemigo quiere. Te pedimos, Señor, por esta avalancha también de rebrotes, de contagios del virus, que está afectando a mucha gente en el Ecuador. Los hospitales se saturan, las clínicas se saturan, y nuevamente volvemos a este miedo que la gente tiene de morir. Oramos, Señor, que seamos guardados, que dependamos de ti, que tú seas nuestra protección, que guardes a nuestras familias, a nuestros hermanos en todo el Ecuador. Te pedimos por la provincia de Pichincha, que tiene un alto índice de contagio, que seas tú guardando, protegiendo la vida de ellos. Y también, Señor, porque en el mundo entero, en Europa, están también, Señor, rebrotes creciendo aceleradamente. Oramos, Señor, para que tú permitas, Señor, que haya ya un antídoto para que la gente pueda vivir más tranquila, pero también aprendamos a confiar más en ti. Te pedimos por el gobierno de los Estados Unidos, porque este gobierno es diferente, sus intenciones son diferentes a las que ha tenido el gobierno de Donald Trump. Sabemos, Señor, que el presidente Donald Trump ha sido un hombre defensor de la vida, defensor de los derechos del pueblo de Dios, promovió la lectura de tu palabra, promovió la fe, pero este nuevo gobierno, Señor, no es igual, y las decisiones que ellos tomen nos afectan a todo el mundo. Así que te rogamos, Señor, rodea a este hombre de gente temerosa de Dios, de consejeros, de asesores, que sean hombres y mujeres de Dios, que le den la dirección, y que seas tú tocando el corazón, como tocaste el corazón de Nabucodonosor, de Ciro y de todos los reyes gobernantes que habían en aquel entonces, que parecían que eran imposible de que ellos se vuelvan a ti. Lo hicieron, porque siempre hay alguien, siempre hay un cristiano temeroso al lado de ellos, que influye para que ellos vuelvan su rostro hacia ti. Así que oramos, Señor, para que tu misericordia sea manifestándose en la vida de estas personas. Muchas gracias, Señor, por este día que nos ha regalado. Permítenos tener un día de victoria, de trabajo, de bendición, de respaldo tuyo. Y oramos, Señor, por nuestro presidente, el pastor David Mutre, por su familia, su esposa, sus hijitos, por la Junta Directiva Nacional. Oramos por los diferentes departamentos de la Alianza Cristiana y Misionera, y oramos por los distritos y sus presidentes, sus directivas, y por todo el cuerpo pastoral de la Alianza Cristiana y Misionera. Señor, que tú los bendigas, los respaldes, que no nos falten recursos, y que podamos trabajar en este nuevo año buscando, Señor, cumplir la gran comisión de hacer discípulos y multiplicarnos en la tierra con la predicación del Evangelio. Danos de tu gracia, de tu favor y de tu respaldo. En el nombre bendito de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén.
Amado hermano, que Dios te bendiga, qué gusto haberle podido acompañar un momento, que te vaya bien este día, que Dios te respalde, un abrazo a todos ustedes y que sigamos insistiendo en la lectura de la palabra y en la oración y también haciendo la labor que Dios nos encomendó de hacer discípulos. No perdamos el tiempo, no desgastemos el tiempo, ni la energía, ni los recursos en activismo que no nos da resultados, sino en hacer discípulos, ganar a la gente, capacitar a la gente, cuidar a la gente y enviar a la gente a servirle a Dios. En el nombre de Jesús lo vamos a lograr. Dios te bendiga, mi hermano. Un abrazo a todos ustedes.